la carta que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5. Voy a estar leyendo los 11 primeros versículos, versículo del 1 al 11 del capítulo 5. Pablo escribe a los romanos. Me dicen amén cuando ya lo tengan, para entonces yo poder leer la palabra y estar todos en sintonía. Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El título de este mensaje es Justificados. Y quiero comenzar a hablar de conceptos básicos, conceptos puntuales, importantes, que como cristianos necesitamos dominar, como iglesia necesitamos repasar, necesitamos estudiar, no solamente escuchar un sermón, un mensaje. No puedes quedarte solamente con lo que voy a predicar hoy. Necesitas, como yo, poder estudiar, escudriñar las Escrituras, poder encontrar en la palabra de Dios toda la verdad que libera, que cambia, que transforma, con la ayuda del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo. Así que voy a estar compartiendo una enseñanza básica, pero al mismo tiempo, como decía, también es un poco, pudiéramos decir, complicado de que como iglesia podamos captar toda la enseñanza, todo el poder de esta enseñanza. Quiero comenzar diciendo: la salvación no se gana por medio de las nuevas o buenas obras, mucho menos por pretender llevar una moralidad consecuente con la ley de los hombres. He encontrado a personas que dicen: bueno, yo no soy malo, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he engañado a mi esposa, yo no ni siquiera tengo multas de tránsito, soy en consecuencia, soy delante de la sociedad una buena persona, y como soy una buena persona, entonces Dios tiene que ver esto que yo estoy haciendo, tiene que ver mis buenas obras, tiene que ver cómo yo me comporto. Así que el día que yo muera, porque algún día voy a morir, bueno, probablemente yo me encuentre con Dios, Dios me reciba en su seno, porque Él sabe que yo soy una buena persona. La palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que ninguna persona, y tal vez te puedas sentir hoy una buena persona delante de la sociedad, pero quiero darte o decirte, compartirte una frase del predicador Charles Spurgeon, que dice: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno. Lo voy a repetir otra vez. La moralidad
puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo Jesús puede mantenerte fuera del infierno. La pregunta que quiero hacerte en esta tarde: ¿sobre qué bases está sostenida nuestra fe? ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿En quién o en qué has o estás depositando tu fe? Quiero decirte que aún nosotros los cristianos, importa el tiempo que llevemos, muchas veces mientras más tiempo llevemos como cristianos, muchas veces el tiempo no va a definir que estemos viviendo una vida enfocada en Cristo. Así que como cristianos también vamos a sentir la tentación de poner nuestra fe en la gente, en las cosas, en los gobiernos, en el presidente, en una ley. Y en muchas ocasiones nos movemos teniendo la esperanza de que el día de mañana puede ser mejor, poniendo nuestra fe en el día de mañana, poniendo nuestra fe en el día que vamos a recibir el pago, porque cuando recibamos el pago vamos a pagar ciertas deudas. Ponemos la fe en muchas cosas y en muchas ocasiones, aún siendo cristianos, abandonamos nuestra única fe, la fe que debemos tener en Jesús, por otros tipos de objetos de fe que no llevan a ningún lugar, solamente a la muerte. ¿Sobre qué base está siendo sostenida tu fe? ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿En quién confías? ¿Confías en ti mismo? ¿Confías en la economía? ¿Confías en quién confías? El apóstol Pablo hace una declaración contundente a la iglesia que está en Roma. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El uso de la palabra justificar en la Biblia indica que la justificación es una declaración legal de Dios. ¿A quién justifica Dios? De entrada, pensaríamos que Dios debe justificar a la gente buena. Puesto que Dios es un juez omnisciente, Él sabrá quién es bueno y quién no lo es. Y siendo justo, suponemos que Dios debería justificar a las personas cuyo comportamiento es ejemplar, es intachable. Y por supuesto que son justas en sí mismas. Y esto realmente es una falacia. Es la misma manera de pensar de que, bueno, como yo me porto bien, como yo moralmente no tengo ningún problema con las autoridades, no he tenido que ir a ninguna corte, no he tenido que hacer esto, pues entonces, de alguna manera, por mis buenas obras, por mi buen comportamiento, entonces yo cuando llegue al cielo, Dios me va a recibir y me va a decir, qué bien te portaste. Me acuerdo cuando ibas a la iglesia, participabas de los programas, ibas a los eventos, cantabas, estabas en el coro, predicabas. Pero tal vez el Señor te diga, bueno, es que tú dices que tú ibas a la iglesia, pero yo no te conozco. ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿En quién estás confiando? No obstante, la Biblia pinta un cuadro muy oscuro de la humanidad y su injusticia. Pablo, en la misma carta a los Romanos, declara lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mira, mi hermano, si el problema no te trae a Dios, tú no vas a Dios. Si la circunstancia difícil no llega a mi vida, yo nunca hubiera conocido al Señor porque hubiera pensado que soy suficiente para vencer el problema. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. No hay justo ni a uno. Nadie pasa por bueno delante del Señor. Nadie puede cumplir el estándar moral de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Según la Biblia, Dios sí justifica a personas. No a personas buenas, sino a personas impías. Personas que precisamente no merecen ser declaradas justas, sino condenadas.
Y esto, por supuesto, para aquel que reconoce que es un pecador, es una muy buena noticia. Para aquel que reconoce que está perdido, esta es una buena noticia. Para aquel que entiende que necesita arrepentirse de sus pecados y acercarse al Señor, esta es una muy buena noticia. Es una mala noticia para aquel que cree que es bueno. Es una mala noticia para aquel que se siente que todo lo hace bien. Es una mala noticia para aquel que lidia con el orgullo. Es una mala noticia para aquel que merece cosas buenas, que cree merecer cosas buenas de parte del Señor, porque Él está viviendo coherentemente su vida. Nadie que ponga su fe en su propia moralidad conocerá al Señor e irá al cielo. Nadie que base su fe en su moralidad, en sus buenas obras, va a poder conocer íntimamente al Señor. Y déjame decirte algo más. Puede ser que un día tú fuiste salvado por el Señor. Puede ser que tú eres un hijo de Dios. Pero también esto aplica para ti o aplica para mí. Nuestra fe no debe basarse ni siquiera en que me siento bien esta semana porque he tenido buen tiempo con el Señor. Ni siquiera debo confiar en esto. Debo confiar en Jesús. Debo confiar en su gracia. Debo confiar en su poder. Debo confiar en la obra perfecta que realizó en la cruz de Calvario. Voy a tratar de ser un poquito más profundo en esto. Hay semanas y semanas. Hay semanas que tú te sientes fatal. Hay semanas que yo me siento que no quiero ver a nadie. Hay semanas que me siento en la gloria del Señor. Me siento en el monte. Pero yo no debo descansar en cómo me sienta. Porque mis sentimientos y mis emociones, normalmente, un día estoy aquí y otro día estoy aquí. Yo no debo confiar y mi vida cristiana no debe sostenerse en mi esfuerzo por querer alcanzar algo de Dios, sino que mi vida cristiana debe sostenerse en la fe en Jesucristo, el único autor y consumador de la fe. Me acerco a Él entendiendo que no soy nada, me acerco a Él entendiendo que no soy capaz, que ha sido su gracia, ha sido su misericordia, ha sido su compasión, ha sido su amor. Y sigue siendo su amor, que no se acaba, que no muta, que no cambia. Pero cuando yo quiero llevar mi vida cristiana, esa vida cristiana tiene que ver con mi rendimiento, con lo que hago en la iglesia, para decirlo de alguna manera, con el ministerio que tengo, con lo que sea. Cuando yo quiero llevar mi fe de esta manera, lo estoy haciendo mal. Porque nada debe moverse según mi perspectiva, sino la perspectiva del Señor. Así que yo no voy a estar, me siento mal, sigo teniendo fe en Jesús. Porque mi momento, ahora que pueda estar viviendo en crisis, igual este momento yo debo descansar en Jesús. Me siento bien, me siento bendecido, me siento contento, he logrado cosas. Mi fe debe descansar únicamente en Jesús y no en los logros que yo he obtenido. Así que, como decía hace un rato, cuando nosotros olvidamos hace un rato en la clase que estuvimos dando las 3, cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, perdemos el rumbo. Cuando olvidamos de la podredumbre y de la mortandad donde el Señor nos sacó, perdemos completamente el rumbo y enseguida vamos a empezar a vivir según nuestro orgullo. Vamos a empezar a vivir según nuestros valores. Y vamos a definir inclusive a la gente y a las cosas según mi perspectiva y perdemos el rumbo porque he perdido mi fe, he perdido mi devoción por el Señor que un día me rescató. La clave de la justificación es Jesús. Pablo amplía esta idea en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Y esto es así
porque Jesús obedece y muere en el lugar del pecador. Él nos sustituyó, tomó nuestro lugar. Y en esto que ha hecho Jesús y que hizo Jesús en la cruz de Calvario, descansa nuestra fe. Jesús era perfectamente justo. Si ha habido alguien en la historia que no mereció morir, esa persona fue Jesús. Jesús no cometió pecado. La palabra de Dios nos enseña, Pablo diciendo, al que no conoció pecado, no obstante, Dios le trató como un pecador, lo hizo pecado. Lo hizo pecado por nosotros. Es decir, en el lugar del ser humano, lo hizo para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando miramos a la cruz, cuando acudimos al Señor para que nos perdone, cuando le imploramos que nos salve, cuando le imploramos que nos santifique, cuando le imploramos que Él se acerque a nosotros, y Él lo va a hacer a través de su gracia por medio de la fe, entonces podemos decir: gracias, Señor, tomaste en mi lugar, el que me correspondía a mí. Mi pecado me estaba llevando a la muerte eterna, me estaba llevando directamente al infierno, pero tú, Señor, me rescataste. Por eso nunca debemos olvidar lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Y tú puedes preguntarte, pero eso, ¿cómo se va a olvidar? Déjame decirte que es muy fácil poder olvidar lo que el Señor enseña en su palabra si nosotros no predicamos su palabra. Por esta razón, cuando tomamos la cena del Señor, esta es una institución, dice el Señor, que haced esto en memoria de mí, porque el Señor sabe que a nosotros los seres humanos es muy fácil poder olvidar lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Podemos resumirlo de esta manera: Dios trata a Jesús como impío cuando Cristo muere en la cruz, y trata al impío como Jesús lo merece cuando le son otorgadas todas las bendiciones de la vida eterna. Este intercambio entre el creyente y Cristo se conoce como imputación. Por un lado, Dios atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo, y Cristo sufre las consecuencias de ella en la cruz. Por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros y considera los méritos o los merecimientos de Cristo como si fuesen nosotros. El Padre, esa cena que se ha predicado mucho, de que un día nos presentaremos delante de Dios como juez. Y en ese momento, por supuesto, ¿quién soy yo? Un pecador. Alguien que le ha faltado a Dios, alguien que ha quebrantado la ley del Señor. ¿Y qué merezco? La muerte, el infierno. Pero en ese momento, ¿quién va a estar ahí? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Mi abogado. Él va a decir: Él merece eso, pero yo sufrí por Él en la cruz lo que Él merecía, y yo tomé su lugar. Mi sangre lo perdonó, mi sangre lo limpió, y ahora es mi hijo. Sobre la justificación, la regeneración, sobre todo esto que acabo de mencionar, descansa nuestra fe. Nuestra fe no descansa en el dinero, nuestra fe no descansa en la prosperidad, nuestra fe no descansa en nada que no sea solamente Jesús. Lo que nos hace iglesia no es un banco, lo que nos hace iglesia no es un local como este, lo que nos hace iglesia no es un grupo de alabanza, lo que nos hace iglesia es que hemos sido salvados, hemos sido comprados por la sangre de Jesús en la cruz de Calvario. Lo que nos hace iglesia es que Cristo está en este lugar para edificar su iglesia a través de la alabanza, a través de la predicación, a través de la coinonía entre los hermanos. Lo que nos hace iglesia es que la presencia del Señor está en este lugar. Lo que nos hace iglesia es que el Señor nos ha dejado algo que tú tienes si eres cristiano, que es el Espíritu Santo, para guiarte, para ayudarte, para levantarte, para guiarnos como iglesia hacia la verdad de Jesús, para recordarnos también las palabras de Jesús, para poder animarnos, para
ayudarnos a vivir en la libertad que el Espíritu Santo nos puede ayudar a vivir o podemos experimentar. Entonces, no es tus buenas obras, no es el plato de comida que le diste al vecino. ¿Sabe cuando uno hace algo bueno cómo se siente? Ahí viene ¿qué? Algo que se llama orgullo. Yo ayudé a fulano, yo ayudé a mengano, yo hice esto por aquel, yo hice esto por aquello. Y cuando nosotros caemos en este tipo de... ¿Sabe qué pasa? Ahí comenzamos a querer robarle la gloria a Dios. Y lo que estaba Dios haciendo se comienza a dañar. Porque nosotros, como humanos, queremos alabanza y reconocimiento. Pero el único que merece alabanza y reconocimiento se llama Jesús. Tu Salvador, tu Señor, quien dio su vida por ti para que no fueras al infierno. Quien te ha regalado una nueva vida para que vivas en esa nueva vida y no en el pecado. Aquel que te liberó de las garras del Satanás, del pecado, de la muerte, para que ahora tú puedas vivir una nueva vida en Él. Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Eso es imputación. De modo que Dios justifica a impíos no con base en la justicia inherente en ellos, sino con base en la justicia de Cristo. Les justifica no por lo que ellos hacen, sino por lo que Jesús hizo. Ahora bien, no todo el mundo goza de este privilegio. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? Solo los que creen en Jesús. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que han entendido que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 16, dice: también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Usted puede querer cumplir los 10 mandamientos con todo y se puede esforzar, y usted se puede esforzar por no matarás, pero en un momento en que usted se está esforzando por cumplir los 10 mandamientos, le llega un mal pensamiento. Y ahí te fuiste por el infierno, con todo tu esfuerzo incluido. No trates de vivir la vida cristiana a tu manera. No funciona. No trates de pretender impresionar a Dios con lo que haces. No lo puedes impresionar con nada. No trates de querer llevarte la gloria en algo que haces, porque la gloria solamente la merece Jesús. El reconocimiento solamente lo merece el Señor, no nosotros. Por eso a mí me gusta mucho el canto de la gloria de Dios, porque es de Dios, todo tiene que ver con el Señor, nada tiene que ver conmigo. La fe es una actitud de receptividad, dependencia y confianza. Dios no nos justifica por lo que hacemos, por nuestros esfuerzos o por nuestra obediencia, que serían las obras de la ley, sino por lo que Jesús hizo. Entonces, hermanos, usted se está esforzando por ser cristiano, no funciona así. Usted deje que el Señor le cambie. Usted deje que Dios le transforme. No es de aquí para allá, es de allá para acá. No es queriendo yo vivir la vida cristiana y cuando terminé el día digo: Señor, tú sabes que hoy me porté bien. Para decirlo de alguna manera, hoy me esforcé, hoy oré, fui a la iglesia, hoy leí la Biblia. Ninguna de estas obras te van a salvar, por buena que parezca. Ay, es que hoy yo, Señor, tú sabes, no es de aquí para allá, es de allá, es lo que el Padre hizo con Jesús para salvarte.
Y también, por supuesto, es yo dejando que el Señor me transforme, me cambie, me moldee a la imagen del que me salvó, de Cristo. Entonces, cuando yo trato de esforzarme, voy a fracasar. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer ¿en qué? En mis fuerzas. Lo voy a hacer a mi manera, bajo mi percepción. Por eso muchos cristianos no experimentan un cambio radical en sus vidas, porque quieren vivir la vida cristiana a su manera, con una estructura. Y si se salen de esa estructura se sienten mal. Señor, perdóname, te fallé. En otras palabras, el que vive así no ha entendido nada. Ahora va la pregunta mágica. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? No te esfuerces por algo que no puedes hacer y que vas a fallar. Vas a fallar. Ay, Señor, es que tengo problemas con la ira. Tengo problemas con el problema que tú quieras. Y tú te esfuerzas por querer cambiar, ¿qué va a pasar? Vas a fracasar. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Es dejando que Él te cambie, es dejando que Él te transforme, es dejando que Él haga algo nuevo en ti. No es en tus fuerzas. Y mientras nosotros no aprendamos a vivir en la fuerza del Señor y a entender que mi objeto de fe no soy yo y lo que hago, sino es Jesús y lo que hizo, nos va a costar mucho trabajo poder avanzar. Nos va a costar mucho trabajo poder lograr experimentar cosas en el Señor. Porque simplemente estoy poniendo mi fe no en Cristo, sino en lo que hago. No en el Señor, sino en quien yo soy. No en el Señor, sino en la iglesia en la que estoy. No en el Señor, sino en mi ministerio. No en el Señor, sino en mi suficiencia. Y eso no es vivir la vida cristiana. Entonces viene alguien y en vez de tener no tiene un encuentro con el Espíritu de Dios, sino que quiere tener o va a tratar de tener un encuentro con alguien que le enseña a vivir la vida de una manera imitando lo que hace otra persona y no lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de esa persona. ¿Me hago entender? ¿Estoy siendo claro? La fe confía en Jesús y en su obra como suficiente para recibir la justificación de Dios. La fe mira fuera de sí, se concentra en su objeto y le abraza, confiando su destino en Cristo y aferrándose a su capacidad para salvar. La fe en este sentido es como la mano vacía del mendigo que recibe limosna. Extender la mano no le hace digno de recibir el donativo, sino que éste se da puramente por la bondad del dador. Lo único que hace la mano es recibir. Y la mano está precisamente vacía, no con un billete en la palma. Nosotros deberíamos, Padre, aquí estoy. Yo recuerdo una vez en un tiempo de adoración, de alabanza, en un evento misionero, vino alguien a enseñar y dijo, ¿y por qué nosotros no hacemos esto? Y él nos invitó a hacer así. Él dijo, ¿por qué nosotros no abrimos nuestras manos y le pedimos, Señor, llena mis manos con lo que tú quieras? Y tiene sentido esto que estoy diciendo, porque normalmente uno quiere darle al Señor, sin preguntarle si Él quiere o no quiere. Te quiero dar, Señor, para que tú veas que yo soy buen cristiano. No, eso no es la vida cristiana. Y bueno, ahora me recuerdo la historia de Marta y María. El Señor llega al pueblo y se encuentra y Marta y María saben que está Jesús, lo invitan a su casa, va para su casa. Y en la historia, ¿qué pasa? Jesús entra, se sienta, y María, que tomó la mejor parte, se sentó a los pies de Jesús a escuchar su enseñanza. Y Marta, ¿qué hizo? Estaba afanada
Ahora, ¿dónde está la clave de esta enseñanza? ¿Cuál es la clave de esta enseñanza? Que en ningún momento Jesús le dijo a Marta que tenía que hacer algo. En ningún momento. Yo te pregunto, ¿lo que estás haciendo Dios te lo mandó a hacer? ¿O tú lo estás haciendo por iniciativa propia? Porque tú piensas que eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Hay una diferencia abismal. Cuando tú y yo estamos haciendo algo que creemos que Dios le va a agradar y no contamos con Él, simplemente nos lanzamos porque creemos que eso es lo bueno, por supuesto, en primer lugar vamos a fracasar. En segundo lugar, lo que estamos buscando no es la gloria de Dios, es mi gloria. No estoy buscando el reconocimiento que Jesús sea reconocido, sino estoy buscando mi propio reconocimiento. Y por supuesto, cuando estés en medio del camino, no vas a ver a Dios por ningún lugar. Y yo te pregunto, ¿lo que estás haciendo, Dios te lo envió a hacer, Dios te lo mandó, o estás por cuenta propia? Yo recuerdo que en Cuba, hace muchos años atrás, había un cartel que la gente ponía en su casa, por cuenta propia, ¿no decían así? Y eso significa que, bueno, yo voy a decir lo que no son cubanos, pero por cuenta propia estoy robando, porque la única manera de construir era robando. Por cuenta propia, no, yo me estoy llevando los materiales de los lugares y estoy construyendo. Más o menos eso es lo que significaba, porque nada es legal. Pero más o menos así actuamos con el Señor. Por cuenta propia estoy viviendo la vida cristiana, no confiando en ti, sino confiando en mi propia esperanza, en mi propio discernimiento, en mi propio conocimiento, en mi propia experiencia. No funciona así la vida cristiana. Es mi fe. Hermano, usted no puede dar un paso si Dios no le manda a dar el paso. Si usted da un paso sin el permiso del Señor, no le va a ir bien. Punto. Eso funciona así. Como que 2 más 2 es 4. Y 4 y 2 son 6. Y 6 y 2 son 8. Y 8 16. No, a ver si cambian la cara para que... ¿Sobre qué bases está sostenida tu fe? ¿Quién es el objeto de tu fe? ¿Eres tú mismo? Cuidado con eso, mi hermano. ¿Eres tú mismo? ¿Soy yo mismo? Todo lo hago para mí. Todo tiene que ver conmigo. Todo tiene que... Si yo no estoy en el centro de la ecuación, esto no se da. ¿En quién o en qué estás depositando tu fe? El Señor te justificó y te ha librado. Si eres cristiano, te ha librado de la muerte, del infierno. Pero también quiere librarte de tus malas decisiones y de mis malas decisiones. También quiere librarte de que hagas cosas sin razón y sin sentido. Por eso el activismo no genera espiritualidad. Lo que genera espiritualidad es que invoquemos el nombre del Señor. Señor, ven para aquí. Señor, si tú no estás aquí, esto es por gusto. Pongámonos a pensar. ¿Qué sentido tiene la iglesia sin Cristo? Pero hay iglesias que han dejado a Cristo fuera. Porque ellos piensan que ellos pueden hacer mejor que Cristo y que el Espíritu Santo piensan que lo pueden hacer mejor que el Señor. ¿Estás dejando fuera a Cristo de tu vida? ¿Estás dejando a Cristo fuera de tu matrimonio? ¿Estás dejando a Cristo fuera de la educación que tú le das a tus hijos? ¿Estás dejando fuera a Cristo del trabajo? ¿O estás diciendo, Señor, no voy a dar un paso hasta que tú no me des permiso? Quiero que seas real en mi vida. Quiero que tú transformes mi vida, mis pensamientos. Quiero que yo pueda tener la seguridad que lo que estoy haciendo, tú me lo estás enviando a hacer. Porque, miren, mi hermano, cuando Dios te envía a hacer algo y tú lo haces, Él te va a respaldar en todo. Y al final no vas a salir avergonzado, porque es Él quien te está enviando. Es el Señor. Y cuando Dios envía, Él te respalda. ¿Y qué puede ser mejor que el respaldo del Señor? ¿Qué puede ser mejor que tú sepas que aunque el mundo se esté cayendo, Dios te ha puesto en ese lugar? ¿Qué puede ser mejor que tú estés viviendo en el centro de la voluntad de Dios, agarrado de un clavo, pero ahí estás, siéndole fiel al Señor?
sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, es el único que merece alabanza. El Señor te ha justificado, te ha regalado la salvación. Pero ahora hay una distancia muy grande entre solamente ser salvado y otra distancia muy grande si tú no le permites al Señor ser el Señor de tu vida. ¿Sabe quién tiene que ser el Señor de esta iglesia? El Señor Jesús. No soy yo no soy nadie. Es el Señor. Es la obra del Espíritu Santo. Aquí nadie tiene más importancia que el Señor. Nadie puede tener más importancia que el Señor. Ningún ministerio puede ser más importante que el Señor. Ningún don puede ser más importante que quien da los dones, quien da el talento. Porque la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y la piedra angular se llama Jesucristo. Y tu fe y mi fe deben descansar ¿en quién? En el Señor, que dio su vida en el madero para salvarnos a nosotros del infierno. Él no te salvó porque Él veía que tú vio algo bueno en ti. No. Él te salvó por puro amor, por pura gracia. Te vio perdido y fue por ti. Te alcanzó, te convenció. Y un día tú dijiste, es verdad, Señor, no voy a luchar más contigo. Es verdad, me rindo a ti. Quiero obedecerte. Hay alguien en esta tarde que quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, que no es cristiano, pero que quiere hoy recibir a Jesús entendiendo que no hay nada que pueda hacer para lograr agradar a Dios y para lograr convencer a Dios de nada. Simplemente ha entendido que tiene que apegarse, aferrarse a Jesús, el único objeto de adoración y alabanza, aquel que fue para salvar al pecador, no a los buenos, sino a los malos. Él vino por los malos. Y el primer malo que hay en este lugar soy yo. ¿Alguien quiere recibir a Jesús en esta tarde? ¿Quiere entregarle su vida a Él? ¿Alguien quiere, ya ha entendido este mensaje y quiere decir, Señor, perdona mis pecados, quiero solamente vivir para ti? Quiero que seas el objeto de mi fe, únicamente. Si tú no eres cristiano, puedes levantar tu mano. Pero si tú eres cristiano y has estado viviendo al margen de la voluntad del Señor, si eres cristiano y has tomado decisiones no basadas en la justicia de Cristo, no basadas en la voluntad de Dios, sino basadas en tu propia justicia, en tu propia voluntad, pero hoy has entendido que necesitas volverte al Señor porque piensas que te has dado cuenta que aunque piensas que estás cerca, estás bien lejos. Si este es tu caso, hoy puedes, sin ningún tipo de problema, ponerte en pie y decir, Señor, perdóname. No quiero vivir más la vida cristiana como si esto fuera un juego, donde el domingo que viene se va a repetir otra vez este momento y esta escena. ¿Sabes por qué? No puedes estar seguro de eso, porque Cristo puede venir en cualquier momento a buscar su iglesia. Si tú no puedes dar por sentado que el domingo que viene vas a estar aquí en este lugar, no sabes qué va a pasar en la semana, no sabes qué va a ocurrir en un rato. Pero si has entendido esto y quieres recibir hoy, o quieres simplemente ir a Jesús otra vez y decirle, Señor, perdóname porque lo he tratado de hacer a mi manera, pero entiendo que no es a mi manera, es a tu manera. Si lo entiendes y quieres hoy reconciliarte con el Señor, lo puedes hacer, te puedes poner en pie. No hay nada mejor que una iglesia que se rinda al Señor, entendiendo que solamente Él merece toda alabanza, toda la gloria, todo el honor. No hay ningún ser humano aquí que sea digno de nada. El único digno es Jesús. Nadie aquí puede pretender llevarse la gloria en nada, hermano. No se te ocurra querer llevarte la gloria en algo que le pertenece al Señor. Hay gente que dice, ¿sabe por qué se convirtió? Porque yo oré por él. Yo fui el que le prediqué. Pero Jesús fue quien nos salvó.
Toda la gloria es de Él, no es de nosotros. Hay alguien que quiere hoy reconciliarse con el Señor, hoy es el momento. No sigas viviendo la vida cristiana de una manera torcida, sino de una manera en la que Dios desea. Es su gracia. Su gracia no se compra, se recibe, se acepta. Porque uno dice: Señor, mereciendo yo la muerte, tú me has amado de tal manera. Amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Puede ser que este mensaje te haya confrontado, puede ser que te haya trastornado de alguna manera, y si eso es así, está bien. Pero no te vayas de este lugar viviendo la vida cristiana a tu manera. No funciona, vas a fracasar. Tú fuiste diseñado no para fracasar. Después que el Señor te rescató, Él no te rescató para que fracases, sino para que puedas disfrutar, ser más que vencedor en lo que Él ha hecho, porque Él venció.